A la amada Iglesia de Dios que se encuentra en este lugar, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Voy a aprovechar la posición en la que están, hermanos, y les voy a pedir que abran sus seminarios. En el himno número 297 vamos a entonar dos estrofas de este himno. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos ha dado hoy de expresar su palabra, y también, hermanos, por la dicha y la oportunidad de poder verlos. Voy a pedir que tomen su celular, hermanos. Vamos a reflexionar unos momentos en la palabra de Dios, hermanos. Y fíjense, hermanos, que en las Sagradas Escrituras nosotros siempre encontramos pues hechos o narraciones, ¿verdad?, que están plasmadas en la palabra de Dios. Pero ¿cuántas historias encontramos en las Sagradas Escrituras y cuántas realmente han sucedido en el mundo? Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, pues son pocas las historias que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, solamente permitió que quedaran plasmadas algunas, hermanos, en muchas que acontecieron. Dice la palabra de Dios también que si se hubiera escrito todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que no cabrían los libros en esta tierra. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios plasma estas historias o estas narraciones, porque dentro de cada una de ellas, hermanos, existe una enseñanza o es algo que nos quiere transmitir. Les voy a narrar una historia, hermanos. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de los reyes existía un general que era general del rey de Asiria. ¿Usted sabe quién fue este general, hermano? No importa, no lo mencionen si quieren. ¿Cómo, hermano? Naamán, hermano. Era un general, lo tenían en alta estima, hermano, porque había combatido, había vencido, y el rey de Asiria lo tenía en una alta estima. Pero ¿cuál era el problema de Naamán? Estaba enfermo, hermano. ¿Saben qué tenía, hermano? Tenía lepra. Para el tiempo en el que vivía Naamán, pues había muchos leprosos, porque era, vamos a decir así, que la enfermedad
que estaba invadiendo en ese momento. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que aconteció algo. Dice que en algunas ocasiones las escuadrillas de los asirios habían ido pues a combatir y se habían traído cautiva a una muchacha que pues en cierta forma ayudaba o trabajaba o la tenía a su custodia, la esposa de Naamán. Dice que esa muchacha, cuando oyó que pues el general Naamán tenía esa enfermedad, dice que ella expresó a la esposa de Naamán, dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y estas palabras, hermanos, las transmitió la esposa de Naamán, pues a Naamán, y después Naamán fue y habló con su señor, con el rey de Asiria, y le contó lo que había dicho esta muchacha. El rey, pues, por una forma de agradecerle o quererle ayudar, dice que le dijo que fuera. Dice, pues ve. Dice, y yo, dice, te voy a dar todo lo necesario. Dice que lo empezó, le dio varios presentes, ¿verdad? Y que también le dio una carta o unas letras, así dice la Sagrada Escritura, unas letras, un escrito. Y ese escrito, lo que tenía que hacer Naamán era llegar con el rey de Israel y entregárselo. ¿Sí, hermanos? Les estoy contando esta historia, hermanos, porque dentro de esta historia, hermanos, Dios nos va a enseñar muchas cosas. Ahorita yo les voy a explicar por qué. Dice que Naamán fue y que dio estas letras al rey de Israel y que él las leyó. Estas letras decían así: luego, dice, luego en llegando a ti estas letras, saben por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Saben qué hizo el rey de Israel, hermano? Dice que rasgó sus vestidos. Se sintió mal porque la expresión del rey fue: ¿qué acaso soy yo, Dios, para que yo lo pueda sanar? Y después, hermanos, dice que pues llegó a oídos del profeta Eliseo esto que había hecho el rey. Dice, bueno, pero ¿por qué el rey hizo esto, no? Y dijo, no, pues es que fue una persona que tiene este problema, esta enfermedad, y le pidió que lo sanara. Y entonces el profeta, hermanos, le mandó decir al rey pues que lo mandara con él, dice, para que sepan que sí hay profeta. ¿Sí? Y entonces dice que Naamán fue, hermanos, fue a la casa de Naamán y dice que se paró afuera ahí en la puerta, y el profeta dice que mandó a un siervo y le dice, bueno, pues dile que vaya y que se sumerja en el río Jordán 7 veces y será limpio. Y dice que salió el siervo, le dijo esto a Naamán. ¿Y qué creen que pasó? Se enojó mucho Naamán, porque él pensaba, hermanos, que el profeta iba a salir, iba a orar, iba a poner sus manos ahí en su lepra y lo iba a sanar, así, ¿no? Como dándole esas distinciones y todo. Y después Naamán, pues al enojarse, dice, ¿cómo que ni siquiera salió? El profeta ni siquiera salió a verlo. Entonces dice que se fue, se dio la vuelta y iba enojado. Y dice que con los siervos que iban, hermano, le dijeron, bueno, ¿y qué? Bueno, para eso, hermanos, también Naamán hizo unas expresiones y dijo, pues que no hay mejores ríos en Siria, ¿verdad? No hay mejores ríos, que ahí no podría haber sido igual y ya hubiera sido sanado. Entonces iba enojado, pero dice que los siervos, pues, de cierta forma lo convencieron. Dijeron, bueno, y si te pidieron otra cosa, ¿a poco no lo ibas a hacer? Entonces ya
Pues yo creo que el pensamiento, no dicen las escrituras todo, hermano, pero yo creo que el pensamiento del hermano, pues dijo, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Si me hubiera pedido otra cosa, pues lo tenía que haber hecho para ver. Y entonces dice que fue, hermanos, al río Jordán, y se zambulló 7 veces. ¿Y qué pasó con Namán? Se curó. Dice que su piel, hermanos, fue como la de un niño. ¿Sí? Nosotros sabemos que la lepra, hermanos, es una enfermedad que empieza a salir como manchas, ¿verdad? Dice que fue limpio. Ahora les voy a decir cuál es la enseñanza. El mundo, hermanos, está lleno de pecado. Y esto es como una enfermedad. ¿Sí? Y cada vez, hermanos, el pecado a veces va más, hermanos. ¿Sí? Es como en el tiempo de Adán, había muchos leprosos. Ahora, hermanos, pues también podemos decir que hay muchos enfermos. O sea, muchas personas que andan en pecado. Pero la situación ha cambiado. Fíjense lo que dice aquí en Lucas. Primeramente, para que veamos, Lucas 4:27. Lucas 4:27. Dice la palabra de Dios. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. O sea que había muchos leprosos, pero el único que fue limpio fue Naamán. Sorprendente, hermano. Hoy, hermanos, sabemos que hay pecado, ¿sí? Pero ahora no nada más se puede limpiar uno, hermanos. No se puede limpiar muchos, hermanos. Porque en la misma escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y la instrucción que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, le dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿De qué será salvo, hermano? Este que crea en el Hijo de Dios. De sus pecados, hermanos. ¿Sí? Y así como en el tiempo de Naamán, que aconteció esto, que él fue limpio, hermano, pues hoy Dios también nos puede limpiar de nuestro pecado, hermano. ¿Sí? Pero para eso, pues hay que aceptarlo. Si nosotros vemos, hermanos, hay veces, dice las Sagradas Escrituras, que muchos son los llamados, ¿verdad? Muchos han conocido el Evangelio, hermano, ¿sí? Y oyen de la palabra de Dios. Y quizá muchos quieren ser sanos, hermanos, muchos quieren ser limpiados de ese pecado. Y se acercan a oír la palabra de Dios y están atentos y todo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando les dicen, ¿sabes qué? La única forma de que Dios puede limpiarte y perdonar todos tus pecados es que tú te arrepientas y que te entregues a Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del bautismo. El bautismo. ¿Y saben qué pasa, hermanos? La condición del humano no lo cree. No lo cree, hermanos. ¿Cómo va a ser posible? ¿A poco nada más porque me vaya y me sumerjan y todo? ¿A poco ya se me van a perdonar los pecados? Fíjense que eso también lo pensó Naamán en su momento cuando tenía esa enfermedad, y quizá él tenía el deseo, hermanos, pues imagínense que alguien esté enfermo y que le digan: haz esto y te vas a curar. Pues oye, pues sí lo hago, ¿no? Entonces así llegan al conocimiento de la palabra de Dios muchas gentes, pero les dicen: te tienes que bautizar para que seas perdonado.
y no lo creen. Otras personas, hermanos, quizá con el afán de no acatar esta orden que ha dado Dios, les dicen a las personas: eso no es cierto, mira, nada más haz esta oración conmigo, mira, dile, me entrego a ti, Señor, y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Pero nunca dijeron: no, mira, tienes que bautizar para que realmente puedas ser salvo. Y la gente pues cree más a eso. Y hay veces que hay pensamientos, hermanos, que aunque estén leyendo las escrituras y diga estas condiciones, no lo hacen. No lo hacen. Por eso les digo que la enseñanza de la palabra de Dios es maravillosa. Porque nada más pensaba igual. Dice: no, pues ¿cómo? Sumergirme 7 veces en el Jordán. No, pues yo lo hubiera hecho en otro lado. Aquí también está encerrada otra enseñanza, hermanos, que Dios, cuando dice algo, lo tenemos que hacer como Él lo está indicando, ¿sí? Naamán pensaba: no, pues si nada más es cosa de zambullirme, pues me puedo ir a otro río, ¿no? Y ya. Pero recuerden que el profeta, hermanos, le había dicho en el río Jordán, o sea, no le dijo. Y muchas de las personas hoy en día, hermanos, dicen: bueno, sí, nos tenemos que bautizar. Pues cuando era niño, pues me bautizaron, ¿verdad? Porque me rociaron el agüita así, el agua bendita, y entonces ya. Y otros dicen: no, es que yo ya soy bautizado. ¿Y cómo lo bautizaron? Mire, me metieron en una pileta así grandota, así, y ahí fue en el bautisterio, hasta no me entiendo. Y la pregunta es: ¿hicieron realmente como dice la Escritura? Porque recuerden que nada más si no hacía conforme le había dicho el profeta, no iba a ser limpiado, no iba a ser sanado, ¿verdad? No iba a ser sanado, porque aunque él fuera a otro río y todo y hiciera lo mismo, no iba a ser sanado. Entonces tenemos que hacer conforme dice la palabra de Dios, para que realmente surja efecto el bautismo. Y también referido, hermanos, por decirlo, si nosotros vemos también, cuando se habla de aguas, pues también hablamos de doctrinas, ¿verdad? Y pues no sería posible también que nos vayamos y a lo mejor sí nos bautizamos en un río, así en agua corriente, pero no nos estamos bautizando, hermanos, con la doctrina que está marcando las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces hay muchos que se bautizan así, en aguas corrientes y todo, pero con otra doctrina. La pregunta es: ¿será efectivo ese bautismo? Quiero que también lo piensen, hermanos, porque a veces se arma una polémica por esto, hermanos, de que dicen: no, pues sí, que no, pero veamos lo que dice la Escritura, ¿no? Hay veces, hermanos, que no tiene que pasar mucho tiempo para que uno acepte a nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, el que toca el corazón y tiene misericordia de uno es Dios, hermanos. Dice esta historia, esta narración que vemos aquí con Felipe y el eunuco, que es algo que ustedes conocen, hermanos. Dice que fue y le explicó una parte de las Escrituras que no entendía, ¿verdad? Que estaba en Isaías y que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo momento, hermanos, que le explicó y entendió, dice que el eunuco le dijo: bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: nada, si crees de corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Nada impide, solamente que lo creamos de corazón. Porque si nosotros damos el paso al bautismo y no hemos creído de corazón a nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ¿cómo estamos dando ese paso? Ahí es donde también tenemos que tener cuidado. La promesa, hermanos, está dada. Dice aquí en Isaías capítulo 1,
Isaías capítulo 1. En el versículo 18 dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nosotros creemos a las Escrituras, ¿verdad? Y si alguien da el paso al bautismo, creyendo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, la pregunta es: ¿serán limpios sus pecados? ¿Quedará limpio, hermano? Pues sí, hermano. Aquí están las Escrituras. ¿Sí? Lo dice claro. A veces por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, quizá no decimos: ay, no, no creo que sea así. Pero las Escrituras, hermanos, son claras. ¿Qué pasaba con Amán? Dice que se enojó, ¿verdad?, cuando le dijo el profeta eso. No, pues no. Quizás a veces pasa eso como humanos, hermanos, como que queremos que a lo mejor nos apapache para que no pises, hermano, entréguese al Señor. Nosotros queremos que a lo mejor vayan y nos apapachen, hermanos, así como Namán lo pensaba, que escaliera el profeta y que así como casi le rindiera honores. Pues no, hermanos. Porque el que quiera aceptar al Señor Jesucristo, hermano, lo va a aceptar. ¿Sí? Y no tiene necesidad de eso. Pero ¿qué pasó después con Amán, hermanos? Él lo pensó, hermano. ¿Y saben qué? Se arrepintió, hermano, de lo que dijo. Después se bautizó, bueno, vamos a ponerlo en ese término, se sumergió, hermano, y él fue limpio. ¿Saben qué pasó con Amán, hermano? Por ese hecho, dice la Escritura que creyó a Dios fielmente, hermano, y todavía le dice al profeta: y si yo me inclinare, porque él era un servidor del rey, cuando el rey se inclinara, dice: que Dios me perdone, porque no lo estoy haciendo con esa paz de inclinarme a otro Dios. Y reconoció en su vida a Dios. Así debe pasar con alguien, hermano, que tiene ese deseo de bajar a las aguas del bautismo. Tiene que haber un arrepentimiento y entonces entregarse al Hijo de Dios. Serán limpios todos sus pecados. De eso no hay duda, hermano. Pero ¿qué pasa después, hermano? ¿O qué pasaría después? Ya somos bautizados, ya somos limpios, y ahora ya, ahí, ya terminamos, como creen otras personas y dicen que si nosotros ya nos bautizamos, automáticamente, hermanos, obtenemos la vida eterna. ¿Cómo ven? ¿Sí es correcto, hermano? No, hermano. Volviendo nuevamente aquí a la historia de Namán, dice que cuando él salió del agua, dice que su piel era como la piel de quién, ¿no? De un niño. ¿Y saben qué dijo Cristo Jesús, hermanos? Dijo que el que no fuere como un niño no podrá heredar el reino. Y en una ocasión, Juan, vamos a la Mateo capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: y en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaban a sus maestros.
Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y expresó estas palabras. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica fundamental de un niño, hermanos? ¿O por qué nuestro Señor Jesucristo decía que si no fuéramos como un niño o nos volviéramos? Claro está que no nos vamos a confundir, porque también dice que también ¿a quién le dijo que naciera otra vez? A Nicodemo. A Nicodemo le dijo pues, que tenía que volver a nacer, y pues él dijo: pues ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No, pues es imposible. Es lo mismo aquí, algo parecido, hermanos, porque si yo les digo es que se tienen que volver como un niño, pues mismo que nos hagamos chiquitos, ¿no? Y otra vez a jugar, ¿no, verdad? ¿Por qué lo decíamos? ¿Cuál es la característica esencial de un niño? Su inocencia, hermano, ¿sí? Vamos a decir lo que su alma, sus pensamientos, su corazón es limpio, hermano, porque él no tiene ninguna malicia, ¿verdad? No hay ninguna malicia en su corazón. Por eso puso ese niño. ¿Cómo les explicaré? ¿Cómo les explicaré? Pues voy a poner a un niño y les digo: miren, si no fueren como este niño, no van a poder entrar en el reino. Y entonces, el bautismo, hermanos, pues es que nosotros entramos en una condición, vamos a decirlo así, en una inocencia o en una purificación de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Fíjense lo que dice aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Estamos hablando de la inocencia, ¿verdad? Del niño, y por lo tanto pues de su propia conciencia del niño que tiene, que no está. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, 3:21, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ya dijimos de qué nos salva. Pues del pecado, ¿verdad? Porque nos limpia, nos va a limpiar de ese pecado, de todos los pecados que pudiéramos tener. Y dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Dice: no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos hagamos la idea que cuando se baja o cuando baja alguien a las aguas del bautismo, se sumerge, y entonces ya cuando sale, hermanos, ahora sí ya es otra, ya no tiene ninguna tentación ni nada, porque ya es diferente su constitución. No, hermanos, sigue siendo humano, de carne y sangre, hermanos, ¿sí? Lo único que dice la Escritura, es que ese acto, hermanos, al habernos arrepentido, va a cambiar nuestro pensamiento delante de Dios, ¿sí? Porque ahora, desde ese momento que hemos sido limpios, cuando hemos bajado a las aguas del bautismo, ahora ¿qué debemos de hacer, hermanos? Mantenernos limpios, ¿verdad, hermanos? Pues si nosotros ya entendimos que a Dios no le gusta, vamos a decirlo así, que profanemos o que hagamos cosas en su día santo, pues ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues ya no hacerlo, ¿verdad? Por eso dice que es la demanda de una buena conciencia ante Dios, para hacer las cosas agradables a Dios, hermanos, ¿sí? Y esto, hermanos, nosotros ahora, si hemos sido bautizados, pues debemos de mantenernos en esa limpieza, ¿sí? Y por eso leíamos al principio la lectura base de esta predicación, que está ubicada en el Salmo 51, hermanos. Salmo 51, donde estas palabras, hermanos, las decía pues el rey David, ¿verdad?
porque él también expresaba, acordémonos hermanos que el rey David pues había cometido una falta delante de Dios, pero él le pedía perdón, ¿sí? Le pedía perdón por eso y decía estas palabras, hermanos. En el 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. ¿Verdad? Diciéndole a Dios: perdóname, ¿sí? Límpiame de esto que he hecho. Y si hoy, hermanos, Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado, nosotros nos debemos de mantener limpios. ¿Saben por qué, hermanos? Les voy a leer una parte de las Escrituras, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo explicó esto para que nos diéramos cuenta cuál era nuestra condición y cómo debíamos de mantener. Lo explicó. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba con parábolas. Les voy a pedir que abran sus sagradas Escrituras ahí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice así. Voy a leer el versículo 1 al 4. Ya lo tenemos ubicado, hermanos, para que lo vean también. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Y luego dice: ya vosotros sois limpios. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Cuando alguien, hermanos, ha comprendido el mensaje de salvación, ¿verdad? Y se arrepiente por la palabra que ha escuchado, dice: ahora, cuando él pasa a hacer el acto del bautismo, pues ahora ya es limpio. ¿Sí? Por eso dice: ahora ya por esa palabra que ustedes han escuchado y por haber decidido hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo que vemos en las Sagradas Escrituras, pues entonces ahora ustedes ya son limpios. Dice: estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo si no estuviera en la vid. Así, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esta parábola? Ya lo mencionó aquí. ¿La vid quién era? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién sostiene a la vid? El labrador, ¿quién es? Dios, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos retoñitos? La vid, hermanos, es una varita así, salen haciendo retoñitos, y de ahí sale lo que es ya la uva y todo. ¿Quiénes son esos pámpanos? Cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero fíjense las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar, hermanos? Le quitará, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no sirve, hermanos. ¿Sí? O sea, lo desechará. Aunque ya se haya limpiado y dice: sí, acepté a Cristo Jesús en mi vida y me bauticé y me arrepentí, pero no llevó frutos, hermanos. Dice que lo quitará, lo desechará. Y nosotros, hermanos, hacemos frutos.
en el momento en que, siendo limpios, hermanos, del pecado, cada vez, conociendo cada vez más la palabra de Dios, vamos siendo limpios cada vez más, ¿sí? Porque quizá en el momento que nosotros bajamos al agua a las aguas del bautismo teníamos un cierto conocimiento, hermanos, de las Escrituras, pero conforme nosotros vamos entregándonos más y más, hermanos, a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos conociendo más y nos vamos limpiando cada vez más. ¿Por qué? Porque vamos encontrando, vamos razonando, vamos entendiendo o comprendiendo cada vez más la palabra de Dios, y por eso, hermanos, va cambiando nuestro pensamiento, hermanos, nuestra conciencia delante de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que a veces lleva uno años aquí en la iglesia y luego cuando uno está buscando las cosas de Dios, hermanos, ora a Dios, ayuna a Dios, y después Dios le habla, hermanos, por medio de su palabra, y dice: esta parte de las Escrituras no la había entendido y ahora la compré, dice lo que Dios me está queriendo decir así, y cambiamos, hermanos, para llevar más fruto, hermanos. ¿Cuáles son esos frutos, hermanos? ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu, hermanos, ¿sí? Porque ahora, si nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que buscar una vida espiritual, ¿no, hermanos? Dice las Sagradas Escrituras que ya no obedecemos a la carne, sino que ahora vivimos en el Espíritu. Y los frutos, hermanos, pues deben ser del Espíritu. Y digo, no los quiero mencionar, yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Los frutos del Espíritu: la caridad, el gozo, la benevolencia, ¿qué más, hermanos? Mansedumbre, ¿verdad? O sea, todo lo que debemos hacer, hermanos. Quizás a veces, hermanos, cometemos faltas, porque a lo mejor actuamos con envidia, ¿no? Pero quizás no hemos dado ese fruto, hermanos. Pero cuando Dios nos lo muestra, hermanos, nosotros decimos: sí, es cierto, ¿yo por qué voy a tener envidia de esto? Si he conocido la palabra de Dios, aquí Dios me lo está diciendo, que yo no debo ser así. Y cambio, hermanos, y llevo más fruto, ¿verdad? Porque Cristo Jesús, con toda la enseñanza que nos ha dado, hermanos, nos va limpiando, y así como dice esta parábola de la vid y los pámpanos, nos limpian, y dice, para que llevemos cada vez más frutos, hermanos, ¿sí? Y podamos llevar una vida cada vez más limpia delante de Dios, hermanos. Y solo los que lleguen, o los que logren mantenerse limpios, ¿verdad?, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o en nuestra condición de carne, hermanos, hasta que bajamos al sepulcro, entonces nosotros pues vamos a poder tener esa oportunidad de poder levantarnos cuando venga Cristo Jesús. Ahora, hermanos, después de que hemos leído la palabra de Dios y que hemos visto esta narración, esta historia de Naamán, ¿quién quiere creer a este evangelio? ¿Quién quiere creer a esta palabra? ¿Verdad? Cuando vivíamos en el mundo, hermanos, estábamos enfermos. No sabíamos, ¿no? Vivíamos en pecado. Pero cuando conocimos la palabra de Dios y nos dimos cuenta del gran sacrificio que hizo Dios al entregar a su Hijo, entregamos nuestra vida al Señor. Por esa convicción, porque lo reconocimos. Pero ¿cuál será, hermanos, la condición de todos aquellos que han oído su palabra y que saben conforme a las Escrituras lo que deben de hacer y no lo hacen? Ya lo dije en el verso o en la encomienda que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, y el que no, será condenado. Pensemos en este, meditemos en esto. Los que hemos sido bautizados, hermanos, pensemos siempre en mantenernos con esa limpieza, en cada vez llevar más fruto, hermanos, ¿sí? Más cambio en nuestra vida, ser más espirituales, más entregados, ¿sí? A Dios y a todos aquellos hermanos que por alguna razón o circunstancia no han tomado la decisión de bajar a las aguas del bautismo, hermanos. Los invito yo, hermanos, pero no tanto sea yo, sino la misma palabra de Dios, hermanos, los invita a que se arrepientan, a que den este paso con la plena seguridad, hermanos, que serán limpios y serán perdonados todos sus pecados. Y con esa condición entrarán al camino, hermanos, para que cada vez sean limpiados más y más, y en el día postrero puedan ser resucitados cuando venga Cristo Jesús. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios los bendiga.